Ingresamos a la unidad número 4 del avance de materia, referida a la cooperación judicial administrativa internacional. Es importante señalar que en determinados hechos delictivos, nuestro país va a necesitar el auxilio de autoridades extranjeras para que se lleve adelante ya sea determinada actividad procesal o se contribuya, se preste la ayuda para el esclarecimiento de los hechos. Esto significa de que se va a solicitar los servicios de algún profesional, de algún especialista extranjero para la realización de determinada actividad procesal. ¿Qué se debe entender por cooperación judicial administrativa internacional? Bueno, esta implica la cooperación, la colaboración, la ayuda en las investigaciones policiales o en las actividades judiciales que deben llevarse adelante fuera del territorio nacional, en consecuencia fuera de la competencia territorial del funcionario encargado de realizar ya sea las investigaciones o la actividad. Este funcionario, para cumplir de manera eficaz, eficiente, su labor, va a solicitar la cooperación activa o se le puede solicitar la cooperación pasiva. Como verán ustedes, esta cooperación activa y pasiva son distintas. Cuando estamos frente a la cooperación activa, cuando los funcionarios, las autoridades bolivianas requieren la ayuda de autoridades o de funcionarios extranjeros para llevar adelante alguna actividad procesal. Pero también puede ser que autoridades extranjeras requieran la ayuda, la colaboración de nuestras autoridades. Cuando son nuestros funcionarios a quienes se les solicita esta ayuda, esta cooperación, estamos frente a la cooperación pasiva. Nuestras autoridades, al solicitar la asistencia de funcionarios o autoridades extranjeras, deben hacerlo en base a lo estipulado en tratados, en convenios internacionales. Y nuestras autoridades, cuando se les pide esta asistencia, esta colaboración, deben percatarse de que las mismas, es decir, las solicitudes que hagan las autoridades extranjeras, esté acorde a lo que señala nuestra Constitución Política del Estado y los tratados o convenios internacionales que se habrían suscrito con nuestro país o se habrían suscrito entre varios estados para prestar esta asistencia. Nuestras autoridades deben prestar la máxima colaboración, siempre y cuando las mismas estén respaldadas por la normativa contenida en los convenios y tratados internacionales. También
velar por el cumplimiento, por el respeto de nuestra Constitución Política del Estado al realizar estos actos de cooperación, de colaboración. Cuando se hace esta solicitud, ya sea de cooperación activa o de cooperación pasiva, fuera del órgano judicial, fuera de la fiscalía, de nuestra policía, interviene otro órgano que viene a ser el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, es esta institución la que se encarga de canalizar esta cooperación, esta asistencia administrativa judicial. ¿Qué requisitos debe cumplir esta cooperación? Bueno, cuando se hace esta solicitud de asistencia, en primer lugar debe contener la identidad o la identificación de la autoridad requirente, es decir, de la autoridad que está haciendo la solicitud de asistencia. Puede ser una autoridad boliviana o también puede ser una autoridad extranjera cuando estamos frente a la cooperación pasiva. Luego debe contener el objeto de la solicitud y una breve explicación de la asistencia que se pide. A ver, el objeto de la solicitud, ¿qué es lo que se pretende al realizar la asistencia o al solicitar la asistencia de determinada actividad procesal? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se quiere? Puede ser la recepción de una declaración testifical o la que se lleve adelante una pericia, o también podemos estar frente a una investigación internacional porque se trata de una organización criminal. En consecuencia, esto tiene que estar en la solicitud, tiene que señalarse en la solicitud. También la asistencia, ¿cómo se quiere que se preste esa colaboración o en qué va a consistir esta cooperación, esta colaboración que va a realizar la autoridad extranjera o que van a realizar nuestras autoridades, nuestros funcionarios? Asimismo, esta solicitud debe contener la descripción del hecho que se investiga. Puede ser un hecho, un homicidio, un asesinato, genocidio, la trata de personas, o estamos frente a delitos de narcotráfico. Entonces, en la solicitud se tiene que describir con precisión este hecho o los hechos que son motivo de la investigación. También debe señalarse la tipicidad, ¿ya? Ahora, puede ser que esta sea modificada. No se olviden que en base al principio iuria novit curia, el juez puede cambiar la tipicidad. Aquí lo que en materia penal, en un proceso penal, lo que se llega a investigar son hechos, ¿ya? No tipos penales. Entonces, esta adecuación que haga la autoridad judicial puede ser modificada, pero en la solicitud se tiene que señalar, se tiene que especificar de qué tipo penal se trata, ¿ya? Las autoridades requirentes tienen que transcribir el texto oficial de la norma, de la ley. Si nuestro país solicita esta asistencia, esta colaboración, pues deberá transcribir tal cual lo que señala nuestro Código Penal respecto a esa conducta delictiva. Deberá transcribir el artículo 251, el 252,
el artículo 335, el tipo penal de trata, deberá estar transcrito tal cual lo que dice la ley. Y si nuestras autoridades son a quienes se les solicita esta cooperación, esta colaboración, entonces deberán verificar que la transcripción sea auténtica, es decir, deberán mediante los medios tecnológicos, me refiero a las diferentes páginas web, pues ingresar a ese texto internacional, es decir, a esa norma del país que está haciendo la solicitud. Puede ser el Código Penal uruguayo, el argentino, el brasilero, ¿no? Para constatar de que evidentemente la transcripción sea fidedigna, ya no se haya alterado el tipo penal. La autoridad requerente, además de cumplir estos requisitos, deberá indicar el tiempo para que se lleve adelante esta actividad, este actuado. Tiene que señalar, puede ser 15 días, 30 días, dependiendo de la complejidad también del actuado, de la actividad procesal que se vaya a llevar adelante. La recepción de la declaración testifical. El problema no es en cuánto tiempo se le va a tomar se le va a recepcionar la declaración. Esto puede llevarse adelante en un lapso de 15, 20 minutos, ¿ya? Pero el problema es el ubicar a la persona. ¿Cuánto tiempo le va a demorar ubicar a la persona? No nos olvidemos de que esta solicitud tiene que ser remitida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este se va a encargar de remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Esta institución deberá remitir a la máxima autoridad del órgano judicial o del Poder Judicial. La misma deberá considerar la competencia, qué autoridad es competente para conocer esta solicitud. Se hará la respectiva remisión. Ya radicado el trámite en el juzgado, pues la autoridad judicial se pronunciará y dispondrá de que el funcionario judicial competente realice esta actividad. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a llevar hasta, evidentemente, o hasta ser efectiva la notificación o la citación? Esto lleva tiempo, pero la autoridad solicitante tiene que darle un término prudencial, ¿no? En cuánto tiempo espera que se practique o se lleve adelante dicha actividad. Además, podrá señalar cualquier información que sea adecuada para efectivizar, llevar adelante la solicitud. En esto, cuando hacemos referencia a cualquier otra información que sea necesaria en el tema de las recepciones testificales, pues será importante señalar el domicilio real de esta persona. Les hacía referencia al momento de explicarles que debe estar el texto de la ley del tipo penal, les hacía referencia al Brasil. Bueno, ustedes saben que en el Brasil no se habla, o la lengua oficial no es el idioma castellano, es el portugués. Cuando esa actividad que se requiere, que es solicitada en nuestro estado, proviene de un país donde no tiene como lengua oficial el castellano, pues se debe adjuntar la transcripción, es decir, se debe transcribir, ya, se debe traducir el texto de la norma.
al idioma castellano para evitar cualquier confusión, cualquier errónea interpretación por parte de la autoridad judicial que esté conociendo precisamente el proceso o la solicitud. Cuando la autoridad niega esta cooperación o la declara en suspenso. Bueno, primero veremos la negación. Nuestro país puede negar la solicitud o a nuestro país se le puede negar la solicitud de cooperación cuando la autoridad considere de que se están vulnerando derechos y garantías que están previstas tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en convenios y tratados internacionales referentes a derechos humanos, al igual lo estipulado en nuestras leyes vigentes, ya en nuestro Código de Procedimiento Penal. Entonces, ahí la autoridad requerida va a negar esta cooperación, esta solicitud. Asimismo, se resuelve negar esta asistencia, esta cooperación, cuando los hechos a los que se refiere la solicitud ya están siendo motivo de investigación en nuestro país, o peor aún, ya estamos en un juicio oral público y contradictorio. Inclusive, si estamos frente a una sentencia ya ejecutoriada sobre, o mejor dicho, por el hecho, por el delito que se solicita la cooperación, la ayuda, la asistencia. Y bueno, esta sentencia ha recaído sobre la misma persona que la autoridad requirente ha solicitado. Entonces, nuestras autoridades van a negar esta asistencia. También a nuestras autoridades se les puede negar esta colaboración cuando a su criterio consideren que de igual manera se están vulnerando derechos y garantías contemplados en los tratados, convenios internacionales. Me refiero específicamente al Pacto de San José de Costa Rica y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en más de 100 países han suscrito a la misma. Pero puede darse en sus normas internas, puede ser en su constitución, puede ser en alguna ley interna de ese estado que se considere de que hay una vulneración, que se está vulnerando con esta cooperación algún derecho, alguna garantía. Cuando se produce la suspensión, cuando se suspende esta cooperación, esta asistencia. Bueno, precisamente cuando la ejecución inmediata de este acto de cooperación llega a causar algún perjuicio en el curso de la investigación que se está llevando adelante de manera interna en el país, donde se ha hecho la solicitud, o también se cause algún perjuicio en el curso del proceso que ya se está llevando adelante. Tanto la suspensión como la negación de esta cooperación, de esta colaboración, debe estar resuelta por la autoridad en una resolución, en un auto que vaya a dictar la autoridad competente. Este auto, esta resolución que dicte
la autoridad judicial debe estar debidamente fundamentada, debe estar respaldada en normativa, tanto interna como extranjera. Les decía que esta cooperación judicial, administrativa internacional, pues está regida por convenios y tratados internacionales. Entonces, la autoridad deberá respaldarse en esta normativa, también en su norma interna, para negar o, en su caso, suspender esta cooperación solicitada. Cuando la autoridad requerida ha entregado documentación original y objetos que habrían sido solicitados por el requirente, le pedirá la devolución. ¿Qué significa esto? Que cuando la autoridad requirente requiere de una información, necesita de documentos o de objetos para llevar adelante el proceso de investigación o llevar adelante el juicio propiamente dicho, no es que se le entrega de manera definitiva, no. Esta autoridad debe comprometerse a la devolución. Ya, debe comprometerse a la devolución de esa documentación, del objeto o de cualquier otro medio que se le habría entregado. Fíjense que es simplemente en calidad de préstamo. Estos actos de cooperación implican una erogación, es decir, implican gastos. ¿Quién debe cubrir estos gastos? Debe ser la parte que hizo la solicitud, es decir, el requirente, ¿ya? Y debe cubrir estos gastos antes de que se ejecute la diligencia. También estos actos de cooperación pueden requerir la intervención de funcionarios extranjeros para que lleven adelante el acto investigativo solicitado. Esto implica que autoridades o investigadores del país extranjero lleguen a nuestro país, ingresen a nuestro país y realicen esta actividad. La misma debe estar autorizada por el juez de garantías y debe estar dirigida por el fiscal, pero se debe autorizar la intervención, la participación de autoridades, de especialistas extranjeros. Esto se da en el caso de la pericia. ¿Qué sucede si necesitamos algún experto en determinada área del saber humano? Lamentablemente en nuestro estado no contamos con muchos peritos. Entonces, ¿qué pasa si se requiere del conocimiento exacto de determinada área, de determinada ciencia? Entonces, nuestras autoridades autorizarán a este profesional para que realice la actividad pertinente. Bien, estas solicitudes que se realizan, que se llevan adelante entre los diferentes países, entre los diferentes estados, se los realiza a través de los exhortos. ¿Qué son los exhortos? Son formas de comunicación entre autoridades
de diferentes estados, de distintos estados. ¿Ya? Generalmente en nuestro país se aplica este término de exhorto cuando se solicita un acto de cooperación entre autoridades de la misma jerarquía. Esto significa entre un juez de sentencia con otro juez de sentencia. Juez de sentencia de la ciudad de La Paz con el juez de sentencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Se aplica el término exhorto. Cuando ya estamos hablando de autoridades extranjeras, estas formas de comunicación entre autoridades de diferentes estados, vamos a hacer uso del exhorto suplicatorio. ¿Por qué será exhorto suplicatorio? Porque la autoridad nacional está pidiendo la ayuda, la colaboración de una autoridad extranjera. ¿Ya? Por eso se denomina exhortos suplicatorios. Ahora, en nuestro Código Bustamante, que rige el derecho internacional privado, se denominan cartas rogatorias. Así que cuando ustedes encuentren este término de las cartas rogatorias, significa que estamos frente a un exhorto suplicatorio. Estas formas de comunicación deben cumplir los requisitos establecidos en los convenios, tratados internacionales y también en la costumbre internacional. Estos exhortos los jueces llegan a canalizar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que deben ser tramitadas vía diplomática. Cuando la comunicación es urgente, es decir, cuando este acto de cooperación es urgente, entonces se puede realizar de manera directa, ¿ya? Entre autoridades judiciales o entre autoridades administrativas, es decir, la autoridad nacional con la autoridad internacional, la autoridad administrativa nacional con la autoridad administrativa extranjera. Luego de llevarse a cabo este acto de comunicación o esta forma de comunicación, esta forma de cooperación a través de los exhortos, pues las autoridades deberán hacer conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores. Es importante de que esta institución tome conocimiento de las solicitudes que habría hecho nuestro Estado o las solicitudes que se habrían realizado a nuestras autoridades nacionales. ¿Cuál es esa actividad procesal que puede llevarse adelante a través de una cooperación administrativa judicial? Bueno, en primer lugar está la recepción de declaraciones testificales. Esto se da cuando el testigo reside en el extranjero. Nuestra autoridad judicial tiene dos opciones. Ya. Pedir a las autoridades del estado en el que esta persona, este testigo, se encuentre, que sea interrogado por nuestro representante consular. Es decir, se le dé la autorización a este representante consular que le recepcione dicha declaración. Cuando hablo de representante consular me refiero al consulado, que se recepcione la declaración en el consulado boliviano, en la delegación de nuestro país en ese estado extranjero. Pero también la autoridad boliviana tiene la posibilidad, la opción de pedir que un fiscal o que otro juez que está constituido en ese país le recepcione la declaración. ¿Ya?
Fíjense, hay estas dos opciones. Cuando se solicita esta declaración testifical, se debe enviar lógicamente el interrogatorio, y el interrogatorio que sea formulado por ambas partes. Es por eso que el Código de Procedimiento Penal hace referencia de que se aplican todas las reglas del anticipo de prueba. Esto significa de que ambas partes deben presentar el interrogatorio o deben entregar a la autoridad judicial para que ésta se encargue de enviar, ya sea al consulado boliviano o a la autoridad extranjera que vaya a recepcionar esta declaración. Otra actividad procesal que se puede llevar a través de cooperación vienen a ser las pericias. Nuestras autoridades pueden solicitar la intervención de peritos extranjeros para que participen y emitan su informe pericial a nuestras autoridades, o en su caso, que estos especialistas realicen su labor en el exterior. Y esta actividad, este análisis que realicen estos especialistas van a estar bajo el control o van a realizar el control de la actividad que realicen nuestros peritos. Puede darse el caso de que se solicite a expertos internacionales realicen el control técnico de lo que hacen nuestros especialistas. ¿Se puede hacer esta solicitud? Sí. Como ustedes verán, estas pericias pueden realizarse ya sea en nuestro país. Estas pericias son realizadas por extranjeros en nuestro estado, dentro de nuestras fronteras, o en su caso que esta actividad la realicen fuera de nuestras fronteras. También tenemos las investigaciones internacionales como actividad procesal de cooperación. Este tipo de investigaciones se producen cuando se está investigando un hecho donde interviene una organización criminal que tiene vinculaciones lógicamente internacionales. En este caso, el director funcional de las investigaciones va a ser nuestras autoridades. Entonces, ¿quién es el director funcional? El fiscal. La fiscalía va a ser la que va a coordinar la investigación con otras autoridades, es decir, con autoridades extranjeras o inclusive con organismos internacionales. La norma nos señala de que se pueden conformar equipos de investigación. Ahora, estos investigadores extranjeros o estos organismos internacionales no pueden realizar los actos de investigación para la colección de indicios de manera arbitraria de acuerdo a su saber y entender o de acuerdo a las normas que rigen en su país. No, tienen que estar bajo la supervisión y la dirección del fiscal boliviano, y no solamente del fiscal boliviano, sino también del juez de garantías de nuestro estado. Finalmente, la actividad procesal que se puede llevar adelante vía cooperación internacional es la recuperación de bienes en el extranjero. Esto significa que el Estado boliviano puede solicitar a las autoridades extranjeras la asistencia para recuperar bienes, valores que se encuentren fuera de nuestras fronteras y que hayan sido sustraídos por los servidores públicos o exservidoras o exservidores públicos, producto
de hechos o de delitos de corrupción o de delitos vinculados a la corrupción. Fíjense que también se puede realizar esta actividad procesal. Considero que si nuestras autoridades solicitarían esta cooperación para recuperar, nuestro país se vería muy beneficiado, ¿no? Porque lamentablemente muchas ex autoridades, muchos ex servidores públicos se van al exterior y ahí pues llegan a efectivizar, llegan a materializar, a consolidar la apropiación de estos bienes o de estos valores que no les pertenecen.